En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 22, me gusta leer pasajes amplios porque así entramos en el contexto de lo que la palabra enseña, ¿verdad? Y dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Es decir, al Israel de Dios y a los gentiles, ¿verdad?, que también se le había predicado el Evangelio. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya no hay diferencia, hermanos. Seamos gentiles, seamos judíos, somos pueblo de Dios, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¡Aleluya! Luego, Dios dice que ha roto la separación y ha hecho de los dos un solo hombre, porque Él quiere que estemos unidos, ¿verdad? Y Él tiene un solo pueblo. Así que ya no sois extranjeros. ¿Cuántos aquí se sienten extranjeros? Ninguno, ¿verdad? A pesar de que venimos de otros países, estamos en la familia de Dios. Así que no te sientas extranjero, eres perteneciente a la Nueva Jerusalén si es que permanecemos, si es que somos capaces de guardar la fe hasta que Dios venga o tú y yo marchemos. Aleluya. Así que animarnos, hermanos. Ya no somos extranjeros ni avenidizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Daros cuenta de qué forma Dios está edificando. ¿Qué utiliza Dios para edificar su iglesia? Un fundamento, ¿verdad? Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria al Señor. No sé si me he extendido la exposición, si quizás has perdido el hilo, pero hemos empezado hablando del fundamento de nuestras vidas. Me acuerdo que la primera vez que Manuel me dijo de compartir, y hoy de alguna manera enlaza con esto porque realmente yo me pregunto, cuando yo conocí al Señor, ¿yo qué hice en mi vida? ¿Una reforma o una casa nueva? ¿Verdad? Nosotros que hemos estado en la comunidad mucho tiempo, ¿verdad, Ángel? Hemos visto mucha gente pasar por ahí, con gran necesidad, muchos problemas. Y llegaban y contactaban con nosotros, se sentían bien, queridos, pero cometían el error de querer solamente tratar con aquellas cosas pequeñitas que ellos pensaban que eran su problema. No decían, necesito una vida nueva.
Una vida nueva supone un fundamento nuevo, porque si no, ¿dónde edificas? ¿Verdad? Luego, si tú quieres un edificio nuevo, tienes que poner nuevos cimientos. Así que yo entiendo que cada proyecto de edificación, lo más fundamental precisamente son los cimientos, ¿cierto? Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, 26, dice que el insensato edificó sobre la arena, ¿cierto? Edificó sobre la arena. La casa la termina. Luego el pasaje yo creo que es muy conocido y dice que vinieron los vientos, vinieron las tormentas, ¿verdad? Y dice que fue grande su ruina, porque todo el esfuerzo que había dispuesto en edificar esa nueva casa se desvanece por el simple hecho de que el fundamento no era bueno. Pero de ahí que aquellos que queremos o no deseamos la insensatez como bandera en nuestra vida, sino que queremos un fundamento firme, tengamos que prestar atención precisamente a lo que la palabra del Señor nos enseña. En este mismo pasaje de Mateo 7 dice que aquel que pone en práctica lo que Dios le enseñó, dice que su fundamento, el cual era Cristo, la roca, ¿verdad? Ahondó, profundizó y edificó sobre la roca, la cual simboliza a Cristo. Dice que vinieron las mismas tormentas, vinieron los mismos torrentes, tormentas fuertes, pero permaneció, porque su fundamento era sólido. Nadie, pienso yo, que después de una vida de esfuerzo, yo viendo a estas personas ahí en Estados Unidos, cuando pasan esos tornados, cómo se le queda todo sus pertenencias, la verdad que trae tristeza, ¿verdad? Porque una persona que ha estado toda su vida, bueno, y quien dice en Estados Unidos, dice aquí en España, cuando hay esas diluvios tremendos y inundan toda la casa, pierden los muebles, pierden todo. La verdad que da compasión, ¿verdad? De ver a esas personas que han estado edificando y luego les viene la ruina. Yo viví esa experiencia con 26 años. Había intentado edificar mi vida y con 26 años mi ruina fue total hasta que conocí a Cristo. Aleluya. Cuando conocí al Señor, yo recuerdo que dije, Señor, yo quiero una casa nueva. Yo ya no quiero gobernar más este barco, gobierna este barco. Sé tú el capitán de este barco. Y si nosotros tomamos esa actitud, esa decisión, es más, recuerdo que cuando iba a entregar mi vida al Señor, o cuando entregué mi vida al Señor, de estas cosas que no siempre tienes todo contigo, es decir, tú tomas decisiones que piensas que son las mejores, y yo en ese momento es como que me vino un sentir, y es la decisión que estoy tomando hoy es la más importante de mi vida. Me vendrán dudas, pero yo seguiré hacia adelante. Gloria al Señor. Y doy gracias al Señor por darme esa actitud, esa decisión, porque en momentos de dificultad me ha servido para no dudar y seguir por ese camino y seguir en esa edificación de esta vida, ¿verdad? Así que en el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es un fundamento. Es decir, tenemos que tener muy claro, nítidamente claro, quién eres. ¿Vale? No lo que dicen los demás que eres, sino qué dice Dios que eres. ¿Cómo te ve Dios? Porque el enemigo va a tratar de hacerte dudar. Yo no sé si te has percatado, pero hoy en día
tan pronto te dicen blanco, como el día de mañana te dicen negro. Pero es que ahora, a través de esa forma de expresar, de cambiar las palabras, de decir tal cual, es como que te dicen, no, yo dije blanco, pero realmente te quería decir negro. No, tú me dices blanco y es blanco, y si me dices negro, es negro. Entonces el diablo va a tratar, el enemigo de tu vida y de mi vida, va a tratar de hacernos dudar de nuestra identidad en Cristo Jesús, de quién soy, por qué lo soy y gracias a qué lo soy. Aleluya. Entonces tenemos que tener bien claro, bien firme cuál es nuestro fundamento. Y aquí dice en el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es el fundamento? Cristo y su palabra. La palabra, la enseñanza, lo que Dios enseña a sus discípulos, que luego posteriormente ellos transmiten, ese es nuestro fundamento de fe. Eso es lo que creemos como iglesia de Jesucristo. Luego podemos recurrir en cualquier circunstancia o situación en que estemos en la vida a aclarar cuál es nuestro fundamento. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Así que el fundamento, dice la palabra, el apóstol Pablo está diciendo aquí a la iglesia de Éfeso, que es el fundamento que los apóstoles, inspirados por Dios, han establecido para que nosotros, sus hijos, los creyentes, tengamos bien claro dónde tenemos que afirmarnos, qué es verdadero y qué no lo es, ¿verdad? Y de verdad quiero que prestemos atención porque, y no estoy diciendo que no lo estéis haciendo, pero somos iglesia verdadera si nuestra fe descansa y se apoya en la revelación infalible e inspirada de Cristo y los primeros apóstoles. Si no, no somos iglesia. Así de simple. Todo el mundo tiene derecho a decir que es creyente. Nadie le puede decir lo contrario. Pero al final, el que juzga va a ser Dios, ¿verdad? Y habrá muchos que pensarán estar dentro y no lo están. Hay en la Escritura un pasaje tremendo que dice: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades. ¿Y qué le dice el Señor? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo que no le conoce? Pues sencillamente porque no son de su familia, ¿verdad? No hay. ¿Y por qué no son de su familia si la cuestión es la fe? Han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por ellos, pero no anduvieron en estos principios. No anduvieron por su camino, ¿verdad? Tremendo. Y yo digo, Señor, líbrame. No quiero caer en ese error de considerarme que estoy en Cristo cuando realmente estoy haciendo mi voluntad y no la tuya. Porque cuando llegue el final ya no habrá más vuelta atrás, ¿verdad? Es ahora cuando tenemos que definir bien claro si de verdad estoy caminando en Cristo o no. ¿Y quién puede decir que es sí o no? Su palabra. Este es el fundamento. Si mi vida está fundada en los principios que la palabra enseña, puedo estar plenamente confiado de que un día estaré con el Señor. Aleluya. Pero si no es así, si son más bien pareceres míos o que he escuchado de ciertas personas pero que la palabra no me lo confirma,
no te confíes. Sencillamente, no te confíes. Así que el apóstol Pablo ya, digamos, en los principios, ya está enfrentando estos problemas. Si queréis, podemos leer en el libro de Gálatas, un poquito antes, capítulo 1, versículos 6 al 9, donde dice el apóstol Pablo, es que tenía tela, ¿verdad? Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Tenía pelos en la lengua Pablo? Ninguno, ¿verdad? ¿Para qué? Dice, no que haya otro evangelio, lo aclara, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, daros cuenta, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el que dieron en un principio es el verdadero. Dice, si aún nosotros mismos, un ángel viene y os dice un evangelio diferente, dice, sea anatema. Y pareciera que esa palabrilla no supone gran cosa, pero el significado de anatema es que sea una persona que cae bajo la maldición de Dios. Tela. Pues eso dice el apóstol Pablo. Pablo tiene muy claro que el verdadero evangelio era el que Jesús había manifestado a sus discípulos, a sus apóstoles, y posteriormente de su muerte a través del Espíritu Santo a sus profetas, ¿verdad? Porque Pablo no fue, para que entendamos un poco, Pablo no fue discípulo de Cristo. Pero sin embargo, cuando se juntó con los discípulos y le habló de las revelaciones que él había tenido, ninguno pudo refutarle, porque estaba hablando verdad. Estaba hablando algo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo dice, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, dice, pero he estado con el Señor, ¿verdad? Así que ese evangelio es el verdadero. Nada podemos cambiar. Es más, dice la Escritura, ni una coma, ni una tilde. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias la forma de escribir, la entonación, cambia el sentido, incluso el sentido de lo que estamos hablando. Yo no sé si somos conscientes, hermanos, de la importancia que tiene lo que leemos, cómo lo leemos y de dónde lo leemos. Busca una traducción que sea correcta para indagar, para investigar, para conocer el evangelio, porque cualquier otra puede desviarte el rumbo. Están los mormones, están los testigos de Jehová, ¿verdad? Tantas y tantas traducciones. He escuchado que la nueva versión internacional diluye y no trata a Jesús como Señor. Le quita. Que nada quite realmente, porque necesitamos conocer a Dios como Él quiere ser conocido. Así que daros cuenta qué indignación habla Pablo, o con qué indignación habla Pablo, hablándole a estas personas que de alguna manera quieren predicar o enseñar un evangelio diferente. Dice, sea anatema. Siendo conscientes de que esto es nuestra responsabilidad personal, no tragarnos todo lo que nos dicen en relación al evangelio de Jesús. Nosotros de alguna manera venimos a escuchar el evangelio, a escuchar de las enseñanzas del Señor, pero no se concreta. Yo me imagino que durante la semana tú buscas por otros sitios, lees, te instruyes, aprendes, ¿verdad? Pero esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, saber de qué lugares comemos. No te tragues todo.
Eso no quiere decir que andemos con miedo. No, no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que tú oigas en relación al Evangelio, mira, escudriña la Escritura si es acorde a lo que la palabra enseña. Si es acorde a lo que la palabra enseña, recíbelo. Si no es acorde a lo que la palabra enseña, recházalo. Y hay un ejemplo en la Escritura que nos habla de esto. Y yo no sé si tú has escuchado hablar de los ciudadanos de Berea que se convirtieron al Señor. ¿Has escuchado hablar de ellos? Si queréis podemos leerlos en el libro de los Hechos, capítulo 17, donde habla de que Pablo le estaba predicando el Evangelio. Versículo 17 del 10 al 11. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ahora bien, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos recibieron la enseñanza, lo que Pablo les iba hablando del Evangelio, pero no dijeron, ¡qué bueno! Vamos a ver. Ellos quisieron verificar que lo que Pablo venía enseñándole y Silas era conforme a lo que la palabra de Dios enseñaba. Y es de alguna manera lo que nosotros somos responsables de hacer como personas, como individuos. Vale, yo escucho, me hablan del Evangelio, me predican, yo aprendo, me enseñan, aprendo o trato de aprender, conocer. Hay muchos ministerios por todos lados, ¿verdad? Pero lo que a mí me hablen, lo que a mí me enseñen, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios, ¿verdad? Y si no es así, por muy bonito que te parezca, recházalo. Porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí. Muchas veces, mira, yo con el tema del tabaco tuve un problema muy gordo. Y es que, bueno, dejé la heroína, dejé las otras drogas, pero el tabaco, pues yo decía, ¿y por qué? Si la Biblia no dice que yo no debo de fumar. Es más, hay hermanos que fuman y dicen que son cristianos. Me apoyaba en que había otros que hacían esas cosas para, de alguna manera, yo justificar mi cosa, mi atadura, ¿verdad? Porque no quería dejarla hasta que el Señor me mostró que estaba contaminando el templo del Espíritu Santo. Yo recuerdo que cuando estábamos en la comunidad, aquí en Antequera, pues desde primera hora yo le pedía permiso a Daniel y los fines de semana me iba a mi casa, a casa de mi madre, y era cuando yo proveía del tabaquillo, ¿no? Y él nos dejaba, en la finca había una higuera, era aquello, más que había como gravilla blanca en el suelo, pero más que gravilla eran colillas, más que gravilla. Pues fue cuando el Espíritu Santo me dijo, estás contaminando tu cuerpo, cuando yo le dije, Señor, pues si tú quieres, ayúdame. Y seguía yendo los fines de semana a mi casa y yo dejé de fumar. Es decir, Dios te da la gracia, Dios te da el poder cuando de verdad viene la revelación, la convicción para ello, pero tú tienes que desearlo, tú tienes que anhelarlo. Y con esto quiero decir que muchas veces el hecho de que venga alguien endulzándonos el oído, como es el parecer mío, pues lo recibo con una facilidad tremenda.
pero eso no quiere decir que es la voluntad de Dios. Quizás sea mi deseo, quizás acalle un poco mi conciencia, pero no me ayuda, ¿verdad? Puesto que no me ayuda, yo quiero vivir en la verdad, porque quiero que mi fundamento sea firme, porque vendrán tormentas, hermanos. ¿Quién no ha vivido una tormenta? ¿Quién no ha vivido un momento en el cual tu vida está siendo zarandeada y necesitamos un fundamento firme? Aleluya, para que podamos permanecer en Cristo, porque la carrera hay que acabarla, hermano. Sencillamente. Yo no sé cómo estás corriendo. Si estás corriendo a 10 o a 15 por hora, no lo sé. Pero busca tu ritmo y permanece. Busca tu ritmo y permanece, porque es necesario acabar esta carrera. Así que los que hacen los hermanos de Berea, porque luego se convierten, ¿verdad? Pues debe de servirnos a nosotros también de ejemplo, precisamente para eso, para ir en libertad. Podemos escuchar, podemos recibir cosas de quien quiera hablarnos, compartirnos. No debemos de ir con miedo. Ay, yo no quiero escuchar a fulanito porque mira, quizás me va a enseñar una doctrina que no es. Pero ¿y para qué queremos la Escritura? Tenemos que ser conocedores de la Escritura. Tenemos que indagar, investigar, escudriñar. Y si no lo haces, estás siendo negligente. Porque de ella mana tu vida, es tu fundamento, hermanos. No sé si estáis recibiendo hacia dónde quiero enfocar lo de esta mañana. Es tu fundamento, es mi fundamento. Y por lo tanto soy responsable yo de conocer lo que la Escritura enseña, porque ella me habla de la obra de Jesús, ¿verdad? Así que no se debe de aceptar pasivamente cualquier interpretación o doctrina. Y digo pasivamente porque no quiere decir que no lo hagas. Porque tú pones, por ejemplo, algo en YouTube y está hablando y está soltando y está diciendo y está entrando, ¿verdad? Ahora bien, que sea conforme a la palabra. Que no te engañen. Aquí se dice que no te roben la cartera, ¿verdad? No estamos hablando de dinerillo, estamos hablando de algo más importante, pero que no te tomen por ingenuo, hermano, ¿verdad? Necesitamos conocer. Así que debemos de examinar con cuidado a la luz de la palabra y a través del estudio personal de las Escrituras, lo que oímos, lo que dejamos atesorar en nuestros corazones, ¿verdad? Porque como decíamos al principio, de Él mana la vida. Él es, de alguna manera, la fuente donde vas a sacar en los momentos de escasez. ¿Qué hay ahí? ¿Verdad? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis fundamentos? No sé cómo explicarlo, pero imagínate que en un momento de gran necesidad se te presenta la ocasión de coger algo que no es tuyo. Si tu fundamento es decir, no, eso no es mío, no me pertenece, quizás la necesidad te debe decir, ¿pero y qué hago? En el mundo donde yo me desenvolvía, de la droga, la delincuencia, y posteriormente estuvimos yendo a la prisión a predicar el Evangelio. Y le hablábamos, claro, estás allí porque te han cogido con algo o alguna cosa, ¿verdad? Pero todo el mundo decía, yo es que le tengo que dar de comer a mis niños, ¿verdad? Justificaban sus malas acciones precisamente porque tengo que dar de comer a mis niños. Y yo decía, bueno, yo también tengo niños y les doy de comer, pero no delinco para ello, ¿verdad? Trabajo y lucho y peleo cada día. Es verdad que es difícil, pero de alguna manera los principios definen tu conducta, tu comportamiento, hasta dónde llegas,
hasta dónde cedes, ¿verdad? Esas cosas son muy importantes. Así que debemos de escudriñar la palabra de Dios. Y el significado de este término dice que es examinar de arriba abajo, investigar con cuidado y exactitud. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos con la Escritura? ¿Verdad? Tenemos que indagar y profundizar. Efesios 4 nos dice aquí en este poquito más adelante donde hemos leído, a mí se me ha perdido. ¿Os estoy aburriendo, hermanos? Os veo serios. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y yo me pregunto, en ocasiones, si te preguntase qué es la unidad del Espíritu, ¿tendríamos respuesta? No quiero que me respondáis. Piénsalo para ti mismo. Yo en muchas ocasiones se me escapan las enseñanzas de la Escritura por el simple hecho de que no llego a entender en profundidad qué significa. De ahí mi inquietud y mi curiosidad por profundizar en la Escritura. Necesito tener bien claro lo que entiendo y lo que creo. Y luego me dicen que soy cabezón, porque cuando llego a entender algo, difícilmente me hacen cambiar de parecer. Pero primeramente necesito entender, ¿verdad? Y cuando nos habla de la unidad del Espíritu, piénsalo para ti. ¿Qué piensas que está hablando la Escritura? Porque muchas veces en la iglesia de Jesucristo hay tantas maneras de predicar, tantas doctrinas diferentes. Y no sé, pero a mí en un principio decía, ¿y dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Pues dice en el versículo, es que la verdad, quitar versículos, pero bueno, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza y vocación, un Señor, una fe, un bautismo, uno. Yo no sé si te percatas de esto. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todo, ¿verdad? Luego seguimos el versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, hablando de Jesús, para llenarlo todo. Y ahora dice, él mismo constituyó, formó, llamó, capacitó, ¿verdad? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, con un propósito. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia. Dios instaura ministerios, ¿verdad? Con un propósito, que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es esa unidad? Lo que la palabra enseña, ni más ni menos. Si la palabra lo enseña, yo lo creo, lo recibo, me lo apropio, lo hago parte de mi vida. Pero si no, por muy bonito que me parezca, por mucho que yo diga, uy, qué unción. En muchos, no voy a hablar de eso. Pero hay veces que las personas nos tomamos libertades para hacer cosas que la Escritura no enseña, que los apóstoles no hicieron. Y los demás dicen, uy, qué unción tiene. Yo me quedo con lo que la palabra me enseña. ¿Vale?
y es lo que debemos de procurar. Y dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos, cuando habla de todos, ¿a quién se refiere? A toda la iglesia, todos los creyentes en Cristo, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, que somos llevados, dice, por doquier de todo viento de doctrinas. Esas doctrinas son vientos, son corrientes que quieren mudarte tu forma de pensar, de creer, de actuar. Pero Cristo es uno, hermano. Y la palabra de Dios es una. El Espíritu, uno. Gloria al Señor. Dice, estratagema de hombres que para engañar, ya estamos. Pero no estábamos hablando de la palabra, pero no seamos ingenuos. El enemigo acecha. Dice la Escritura que debemos de ser dóciles como palomas, pero astutos como serpientes. Dice, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. No te tratan de, te meten, como decimos, el veneno en un caramelito, ¿verdad? Y qué dulce y qué rico. Y cuando te termina el caramelo, ¡bum!, muerto. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad, la palabra de Dios, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, ¿verdad? Ocupando cada uno nuestro lugar, bien concertado, unidos entre sí, dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria al Señor. Así que el propósito de Dios es que crezcamos, que maduremos. Dice, el niño no permanece siempre niño, ¿cierto? Tengo a mi nieto Mateillo, a Olivia, todo, y eran un renacuajo. Esta mañana estaba viendo fotos y le decía a mi hija, dice, mira, no pierde la esencia, pero qué grande se está haciendo, ¿verdad? Mantienen su expresión, pero crecen. Nosotros también crecemos espiritualmente, hermanos. Es necesario crecer y madurar. Y en nosotros los creyentes ese crecimiento viene en el conocimiento personal de Cristo. Amén. Y en el ser ejercitados en ese conocimiento o discernimiento del bien y el mal. No somos lo mismo de conscientes cuando comenzábamos en los caminos del Señor que ahora de los peligros que hay, ¿verdad? No es consciente. Yo decía de mi hijo Benjamín cuando era pequeño, y dice, es que no conoce el miedo. Y era verdad, era arrojado, era tremendo. Se criaron ahí con David, con Jonathan. Eran los tres iguales, pero bueno. No conocían el miedo. Eran pequeñitos. Ya de mayores seguro que tienen más respeto por las cosas, ¿verdad? Hay más conciencia de los peligros. Y nosotros, como creyentes, también tenemos que ser más conscientes de los peligros, ¿verdad? Y no darle a todo por igual. Y así que yo quiero acabar ya. Los fundamentos de Dios, hermanos, tienen el propósito de que nuestro edificio no caiga. Que permanezca precisamente en eso, en la tormenta, contra los vientos, contra las adversidades de
de cualquier peligro que nos aceche, porque los peligros son reales, ¿verdad? Yo creo que cada vez socialmente se va perdiendo más la conciencia de peligros. Cuando yo me criaba, no puedo hablar más antes de eso, pero mis padres me enseñaban de que había peligros que yo tenía que evitar. Nos enseñaban de que hay cosas que son peligrosas. Y hoy en día, yo no voy a juzgar a los padres de hoy, pero hoy en día nos volvemos tan guardianes de nuestros hijos que en vez de advertirles, siempre estamos, ¿verdad?, para que no pase nada. Necesitamos aprender de los peligros de la vida. No quiere decir que seamos negligentes y abandonemos a nuestros hijos y que se críen ahí a todo monte, no. Pero los niños necesitan caerse para saber que una vez que te caes te tienes que levantar. Los niños, cuando le avisas, en fin, no voy a contarlo, pero de estos tres que he hablado, uno de ellos le decíamos, no metas los dedos en los enchufes. Y un día fue y metió el dedo en el enchufe. Salió como una bala por la puerta de la casa. Yo creo que no le ha cogido miedo porque creo que le gusta y entiende de electricidad, pero sabe que los dedos en el enchufe no se pueden meter. Así que la vida es así, nos enseña, y nosotros como creyentes debemos de aprender y entender que la experiencia vamos adquiriéndola en el día a día, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, y quizás todo el rollo que os haya soltado en esta mañana, quiero que entendamos esto, hermanos. Escudriña las Escrituras. Tu vida, mi vida, necesita un fundamento, y esa es la palabra de Dios. Tú tienes que saber qué crees. Quizás en un momento determinado alguien viene y tú no sabes explicarle todo el Evangelio, pero en tu corazón está bien claro que es voluntad de Dios y que no, ¿verdad? Que agrada a Dios y que no. Y de alguna manera eso nos va a ayudar a, cuando vienen las dificultades, saber dónde depositamos nuestra confianza, dónde nos aferramos y en qué lugar descansamos, ¿verdad? Como personas. El pastor está ahí, los hermanos estamos ahí, todos. Pero hay momentos que todo eso quizás queda lejos o te pilla en unas circunstancias muy personales que tienes que sobreponerte tú mismo. El Señor te va a dar la gracia, el Señor te va a dar la fuerza, el Señor te va a consolar, te va a seguir animando, pero tenemos que saber en quién hemos creído y conocerle como Él quiere ser conocido, ¿verdad? Para que no nos desviemos del camino. Entiende una cosa muy simple: un GPS te puede salvar la vida o te puede perder, ¿cierto? Basta que esté actualizado o no. Si no está actualizado, pues te va a llevar por un camino que no. A lo mejor ese camino ya ni existe. Pero en los caminos del Señor, este GPS está actualizado porque dice que su palabra permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Se va a cumplir todo tal y cual Dios ha dicho. Aleluya. ¿Por quién? El otro día lo hablaba con un compañero y claro, la gente que es incrédula, lo primero que dice es que este libro lo escribieron los hombres. Bueno, ¿y quién quiere que lo escriba? Pues los hombres, claro. Lo único que fue escrito por el dedo de Dios fueron los 10 mandamientos en las tablas de piedra, ¿verdad? Pero la escritura la escribieron los hombres, inspirados por el Espíritu Santo. Y como hemos compartido, esa fue la voluntad de Dios. Y Pablo dice,
Si nosotros o un ángel incluso viene diciendo otro evangelio diferente, sea anatema. Esa voluntad es inamovible. Así que confía en Dios, confía en su palabra, apréndela, escudriñala, porque Dios quiere que ese sea nuestro fundamento. Aleluya.